respondiera, ¿verdad? A mí y a todos ustedes. Y es que todas esas medidas que ha estado tomando Donald Trump, que en principio todo el mundo pensó que era promesa de campaña y que podían ser un mito, ¿verdad? Realmente ya se están materializando. ¿Cómo entiende la lectura que le da Pedro Esteban a estas acciones de Trump para que se reviertan en beneficio de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, Donald Trump parte del concepto que la calidad del empleo en los Estados Unidos ha disminuido. Él reconoce que Estados Unidos ha vivido una época de oro los últimos 3 años con el pleno empleo de su economía, pero que la calidad de ese empleo ha disminuido, y eso debido a que los mejores empleos se han ido al exterior. Esa es su teoría. Esa es su base económica muy elemental, a mi juicio, de lo que él no ha dejado ver. Él ha hablado simple con cosas complejas. Que las economías, que los mejores empleos se han ido al exterior detrás de mano de obra barata. Se han ido al sudeste asiático, se ha ido la industria automotriz a México, y que eso no es posible. Que él quiere volver a traer esos empleos a los Estados Unidos. Y la manera de hacerlo no es haciendo que Estados Unidos sea competitivo con respecto a esos países, es estableciendo barreras arancelarias a través de impuestos a esos productos, encareciendo la entrada de esos nuevos productos, de estos productos de origen de capital americano producido en el exterior. Ahora, se ha olvidado que ya la economía de los Estados Unidos no es una economía de vehículos y de carros como era en el siglo XIX y en el siglo XX, donde ciudades como Detroit era Pittsburgh, con el acero, eran las bases. Y se ha olvidado él que hoy la economía es una economía de bienes que no tienen nada que ver, en su gran mayoría, con hacer carros y motocicletas y acero. Hoy tenemos, y le ponía un ejemplo fuera de cámara a Ezequiel, donde le decía que Estados Unidos solamente con la industria cinematográfica exporta al mundo 300.000 millones de dólares en películas y derechos de autor. Y eso no tiene nada que ver con una industria con chimenea, ni mucho menos. Walt Disney, o Disney World, recibe anualmente 90 millones de visitantes del exterior. Entonces, eso es exportaciones dentro de sus mismos países. Que es un tema que hemos tratado muchas veces aquí en el programa, la necesidad de incentivar esa industria naranja, que es una industria que no es tangible. Entonces, Donald Trump entiende que volviendo a traer esas empresas automotrices, esas maquilas que están en el sudeste asiático y probablemente en el Caribe y en Latinoamérica, y volviéndola a concentrar en los Estados Unidos, esto va a elevar la calidad del empleo. Y no es así. La calidad del empleo no se mide por la fuerza bruta del empleado, si hoy en día se mide por la capacidad de innovación y de intelectualización que tenga ese empleo. Entonces, en ese sentido, él debería reorientar su política hacia propiciar lo que hasta ahora le ha dado el resultado de los Estados Unidos, y es la expansión del comercio global, y por qué no, que los Estados Unidos, que tienen la principal industria global, se aprovechen de eso. Entonces, él va a ir a lo complejo, y al término, o él o otro, volverá a lo simple, y es volver la economía a lo que naturalmente se ha ido dando. Un asunto, Pedro, que yo creo que también es importante destacar, y es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de México, que es el caso, vamos a decir, de las relaciones comerciales más intensas, más doloroso. y México tiene el 70% de su producción sí, pero fíjate, de ese 70% hay un componente que no sé si lo está tomando en cuenta o no, y es que se ensambla en México, pero viene de Estados Unidos. Sí. O sea, de todo lo que se ensambla en México, hay un 20, no sé exactamente el %, que son productos que se hacen en Estados Unidos, y sobre todo lo de alta tecnología, que son empleos buenos, que se hacen en Estados Unidos, se llevan a México, se ensamblan y se devuelven. O sea, ¿qué va a pasar con esos que están ahí también en Estados Unidos? O sea, que no es tan simple como que yo corto aquí y va a venir todo. O sea, hay muchos asunticos, muchas intríngulis. No, decididamente, y eso está dando mucha incertidumbre a los mercados globales. De hecho, ya se comienzan a reflejar los principales indicadores económicos globales, esa incertidumbre, y lo vamos a ver en los próximos años, sobre todo
en los próximos meses. Lo vamos a ver en variables importantes como los indicadores de la Bolsa de Valores de Ciudad de México, Japón, Singapur, porque hoy en día podemos teorizar y podemos nosotros tratar de buscar una bola de cristal para interpretar a Donald Trump y su equipo, pero nada nos garantiza que eso sea así. El comercio global también tiene normas, y aunque Estados Unidos sea el imperio nunca visto en la tierra, pero también la humanidad ya ha creado organizaciones que están por encima de los propios estados, como la Organización Mundial del Comercio, que en algún momento tendrá que pronunciarse, y en algún momento tendrá que decirle a Trump, espérate, los acuerdos están por encima de tu mandato y de tu presidencia. Sí. Entonces, pero eso va a crear lucha, y eso va a crear situaciones conflictivas, políticas, que van a repercutir decididamente en la variable económica. Antes de yo hacer la siguiente pregunta a Pedro, yo quiero destacar un dato que vi ayer también ahí, y es que él ordenó ayer crear una unidad él le llamó unidad de extraditables, algo así, y es lo siguiente, consiste en lo siguiente. Víctimas de las víctimas de personas extraditables. De personas. ¿Cómo va a funcionar eso? Si tú eres una persona que a ti te robó un vehículo, te robaron algo, tú fuiste víctima en cualquier sentido de alguien, esa persona... Te quitaron un empleo. Te quitaron un empleo, cualquier cosa. Tú vas a esa oficina y vas a decir, mira, Sergio Romero, que es dominicano, me chocó con el carro y me causó un daño, o sea, cualquier situación que haya, y te van a poner énfasis para deportarte, o sea, buscar dónde está tu punto débil para ver si te pueden deportar, oye, hasta qué punto, o sea, es una persecución, ya no están viendo. El día de ayer también eliminó el parol. El parol es que hay famoso parol, como el famoso parol. Ya te van a reunir, hay 2 o 3, tú estás bajo preso, de una vez van a reunir 2 o 3 para tu país. O sea, no va a durar 2 o 3 años de que paró, qué sé yo cuánto. Una pregunta para Pedro, ya que estamos casi finalizando, y es la siguiente: dentro de todas estas medidas, Pedro, que ha tomado Trump y que se visualizan que tomará, ¿cuál tú crees que dentro de todo tiene que haber algo beneficioso para nosotros? Bueno, ¿se puede sacar algo? Sí, si Donald Trump decididamente saca a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, establece impuestos a la mercadería proveniente de China y nos deja a nosotros bajo el esquema que estamos, obviamente. Que lo dejen agachadito ahí. Que lo dejen ahí, que no lo mencionen. La República Dominicana será un paraíso para la producción de bienes. Todo el mundo va a venir a instalarse aquí para poder exportar. Exactamente. Ahora, se mantiene. Si se mantuviera eso, es difícil de saber. ¿Cómo sabemos eso? Que no lo va a hacer. Eso podría ser. Pero hasta ahora sus 2 grandes medidas que impactan la economía local, que tiene que ver con el proteccionismo a las empresas norteamericanas y a los productos norteamericanos, y el ataque a la inmigración y a las remesas. Sí. Y a las remesas, porque ese es un punto que no hemos hablado. A una remesa, él en su política de campaña estableció y prometió que iba a establecer un impuesto a las remesas, porque cada dólar que saliera de los Estados Unidos era un dólar que afectaba esa economía. Y él habló en campaña que iba a establecer un impuesto de hasta un 70%. ¿Cómo eso va a pagar el muro? Sí, espera. Bueno, parte de eso. Sí, parte de la idea, entonces, si él lo establece a las remesas mexicanas, no creo, pero tendrá que ser global. Y esto sí tendría un impacto decidido. Y como hoy en día, las variables económicas para fin de año en República Dominicana, las principales variables económicas, tenemos un crecimiento proyectado de un 5%, más o menos 1%, se establece según el Banco Central. Tenemos una tasa de cambio con una devaluación moderada de un 2.5%, terminando proyectado el año que viene en un 49.09% según el presupuesto, y esto podría ser menor. Y tenemos indicadores bancarios de tasa de interés relativamente estables previstos para el 2017. Esto podría dar al traste con todo. ¿Por qué? Porque si Donald Trump establece impuestos a las remesas, eso va a crear un desbalance en la oferta de divisas en el mercado local. ¿Y qué puede pasar? Se dispara la tasa de cambio y automáticamente se dispara la tasa de cambio. Esto impacta
aunque es un precio, pero es un precio que influye en todos los precios de la economía, claro. va a disparar los niveles de precios del sistema. Ya la inflación no será de un 4.5% más o menos esperada, probablemente pueda subir a 2 dígitos. Y si esto sube a 2 dígitos, la tasa de interés bancaria podría incrementarse y con ello un golpe mortal a la inversión privada en la economía. Entonces, Donald Trump podría ser un elemento desequilibrante, no solamente para la economía de República Dominicana, sino para la economía global. Una última pregunta, Víctor, y quiero que me la conteste brevemente, Pedro. Oye, ¿qué te la contesto yo? Dentro de las medidas que Trump ha tomado o se espera tomar, es como una especie de relajación, de mayor permisividad con el asunto de la explotación del petróleo. O sea, ya yo veo que hay 2 oleoductos que él va a permitir. O sea, ¿tú crees que eso impacte los precios del petróleo? Bueno, Donald Trump, otra de sus medidas no económicas, pero que impactan, él no cree en el efecto que producen los combustibles fósiles. Él no entiende. Las plantas de carbón vuelven, supuestamente. Sí, no cree en, y lo ha dicho, que el efecto invernadero es un mito de los científicos para salir y sacar provecho de eso. Lo que parecería es que Donald Trump va a explotar de manera intensiva los recursos fósiles que tienen los Estados Unidos. Vemos como una reserva que había sido preservada por 200 años en Alaska, hoy en día Donald Trump autorizó pasar un gasoducto por el medio de ella. Entonces, las expectativas que tenemos del señor Trump en ese sentido no son las mejores. El precio del petróleo podría aumentar y el impacto sería todavía más perjudicial a la economía. Hoy en día teníamos un movimiento global hacia la producción de energías renovables, de energía verde y otras alternativas. Como Trump no entiende eso, bueno, va a tratar de explotar los recursos que tiene. Y sí, eso podría tener impacto en el mundo del mercado de combustible a nivel global. Bueno, Ezequiel, vamos a comprometer a Pedro Esteban, ¿verdad? Que debe de venir otro día para nosotros seguir hablando con Pedro Esteban y este tema tan interesante como es la economía. Alguien nos pasaba un mensaje y nos hablaba que el nerviosismo es tal, el que impera ahora mismo en los Estados Unidos en el ascenso de Donald Trump, que habían unas ferias inmobiliarias que se iban a llevar a cabo en los Estados Unidos y fueron los bancos comerciales que iban a participar, pues producto del nerviosismo, pues fueron suspendidas también. Pedro, gracias, hermano. Digo, a nombre de Ezequiel González, ¿verdad? Sí. Que fue el hombre que es su segmento, que hizo esos contactos, pero vamos a comportar, pero a que otro día estará con nosotros aquí, con Ezequiel González y nosotros, para seguir tocando esos temas que son interesantes. Gracias a ustedes y estoy a su orden, no solamente para tratar el tema del impacto de Trump en la economía, de todo. Una serie de temas que se quedaron. Y decirle a Ezequiel que ya encontramos otro también que le explica muy bien. Claro, claro. Bueno, pues gracias. Pero, encontramos un economista de verdad. Gracias, Ezequiel. A ustedes, pues manténganse ahí. Esta fue la entrevista VIP con el economista Ezequiel, con Pedro Esteban, en este segmento donde la finanza y la economía tienen su rostro y se lo pone don Ezequiel González. La pausa y el regreso ya está preparado nuestro compañero Isaías Polanco en 5 minutos en contacto con los deportes. Que no se mueva, que en breve regresamos. Mira que estamos nosotros el maquillaje económico.